Bueno, estamos de vuelta. Eh, Vamos a revisar cuáles van a ser esos entornos de desarrollo que nosotros vamos a utilizar. Uno encuentra que hay muchas personas que enseñan a desarrollar primero en bloc de notas, en el Notepad, que enseñan primero a compilar las aplicaciones de manera manual. Yo considero también que eso es importante. Sin embargo, no es lo más importante. Eso es importante hacerlo porque habrán casos en los cuales no tengamos acceso al IDE, estamos en un servidor, no sé, en un servidor ya puesto en pruebas y no tenemos el IDE en el servidor y necesitamos hacer un cambio. Yo esperaría que eso llevara un proceso de ingeniería mucho más complejo, pero pues en la vida real hay cositas que hay que cambiar así de momento. No, yo sé que muchos me van a crucificar por eso, pero hay cosas que se tienen que hacer de una manera muy rápida. Mientras cogemos ese error, lo pasamos al equipo de desarrollo, le hacemos el análisis, le hacemos pruebas de unidad, pruebas de integración, etcétera, etcétera. Pues pasa un tiempo y hay cositas que debemos hacer muy rápido, ¿cierto? Cuando eso pasa, uno tiene que echarle mano a las herramientas básicas, a la consola, al bloc de notas, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso no lo vamos a mirar. Si en algún momento necesitan eso, pues ahí sí nos toca preguntarle a Internet cómo lo vamos a hacer. Por ahora vamos a conocer cuáles serán esos entornos de desarrollo que nosotros vamos a utilizar para desarrollar nuestras aplicaciones. El primero de ellos es este que les estoy mostrando, es el Chart Develop. Chart Develop es una herramienta open source gratuita para Visual Basic, para C Sharp. Estuve revisando y ya inclusive soporta C++. Es una herramienta muy potente. Yo voy a permitirme abrirla. Voy a ir por aquí. Vamos a ver dónde la tengo. Chart Develop, por aquí está. Aquí está mi Chart Develop. Es un pescadito ahí parecido a Nemo. Y nos vamos a encontrar con un entorno de programación bastante útil. Observen que lo interesante de esto es que está liberado bajo los términos GNU. Entonces, simplemente yo voy a permitirme mostrarles el proceso de creación de una aplicación. Tiene las herramientas básicas de cualquier entorno de trabajo de ofimática, en este caso ya no es ofimática sino desarrollo. Tiene sus opciones de archivo, tiene sus opciones básicas de edición de código, las barras de herramientas de compilación, para depuración, opciones para búsqueda, nos permite hacer pruebas unitarias. Esto es algo bastante interesante que lo tiene Visual Studio, por ejemplo, que tendemos que pagar por Visual Studio si no somos ni estudiantes ni pequeñas empresas, y que ya el Chart Develop lo tiene. Herramientas, este es el decompilador o el desensamblador de código intermedio. Yo quiero mostrarles para que ustedes me entiendan qué es el código intermedio. Yo voy a buscar una de las aplicaciones que yo tengo desarrolladitas por aquí de mi estudio, de un estudio que estoy haciendo de mi certificación en PSP. Por aquí tengo un programita, un .exe, y yo lo voy a abrir y ustedes van a ver qué es el código intermedio. En este caso, mi aplicación tiene 3 clases y yo voy a abrir esta, la program. La program tiene un único método que es el main. Esto está haciendo un poquito de paréntesis en el Chart Develop, pero aprovecho la opción para mostrarles. Si ustedes observan este lenguaje, pues no tiene nada de similar a lo que en realidad está escrito. Eso está escrito por aquí. Yo les voy a mostrar cuál es el código para que ustedes vean un poquito la diferencia. Lo voy a abrir en Notepad++, simplemente por rapidez. Este código que yo tengo aquí, este que ustedes están viendo, es muy similar, no es nada similar, pero hace
que se me genere este código intermedio. Puede sonar bien confuso, ¿cierto? La diferencia, digamos que uno no la ve a simple vista, tendría que ya ser con ojos de buen programador para notar esas diferencias. Pero bueno, digamos que uno a ojos de buen observador, posteriormente con la experiencia aprenderemos a entender qué significa eso. Bueno, continuamos. Perdona las interrupciones. Entonces, este lenguaje que ustedes ven aquí es lo que llamamos nosotros el lenguaje intermedio. Es un lenguaje, tiene algo de ensamblador, los que ya recuerdan algo de ensamblador, pero mezcla ensamblador con orientado a objetos, con funcional. Bueno, es un lenguaje bastante interesante. Hasta aquí nuestro paréntesis. Volvamos a lo que íbamos. Entonces vamos a crear simplemente un nuevo proyecto. Yo voy a decirle que voy a crear un nuevo proyecto, discúlpenme, una nueva solución. Tenemos por la solución y voy a decirle que voy a crear una aplicación de Windows, simplemente por ponerles algún ejemplo. Voy a decirle demo chart develop. Voy a crear esa solución. Aquí puedo seleccionar, al igual que tengo en .NET, diferentes versiones de .NET donde yo puedo, con Visual Studio también puedo hacer esto. Esto es una cosa verdaderamente mágica, poder desarrollar en cualquiera de las versiones de .NET desde un solo entorno de desarrollo. Visual Studio lo tiene, Chart Develop también lo tiene. Y aquí ya nos quedó creadito. Él nos crea nuestro código, que espero que podamos más adelante ver cómo es todo esto. Él también tiene una herramienta de diseño muy parecida, digamos prácticamente la misma que tenemos en Visual Studio, donde yo puedo empezar a arrastrar aquí mis componentes. Vamos a hacer un ejemplo pues muy sencillo. Simplemente me voy a traer un menú, es como para que ustedes vean. Esto lo aprenderemos a hacer, simplemente quiero hacerles el demo. Aquí tengo mi demostración con Chart Develop. Es una ventana donde ya tengo los elementos tradicionales de una aplicación, y fue bastante sencillo. Simplemente nos trajimos, voy a darle aquí control Z hasta deshacer. Me voy a eliminar este menú y voy a traerme de nuevo el menú. Es un menú en el cual yo puedo ir escribiendo aquí, construyendo mi menú con las diferentes opciones, o puedo utilizar esta herramientica e insertar los elementos estándar del menú. Eso también lo puedo hacer. Voy a traerme para acá un elemento de campo de texto y simplemente lo voy a poner del tamaño de la ventana. Y de esta manera, de una manera bastante sencilla, nosotros ya generamos un bloc de notas. ¿Sí? Aquí ya tenemos nuestro bloc de notas. Nos faltaría hacer el desarrollo de los botones, del guardar como, abrir, etcétera, etcétera. Esto inclusive ya tiene el imprimir aquí configurado. Bueno, no lo tiene, nos toca configurarlo. Todos estos botoncitos están en apariencia, pero bueno, la programación la podemos hacer después. Quiero simplemente mostrarles las bondades que tiene el entorno. No solamente nos permite a nosotros hacer aplicaciones de escritorio, yo también puedo venirme a hacer la programación a mano. ¿Sí? Vamos a ver, tiene los famosísimos snippets. Entonces, si ustedes dirán, uy no, eso como lo escribió de rápido, en realidad es muy fácil. A medida de que yo voy escribiendo, yo tengo un menú contextual donde tengo acceso o ayudas a los componentes del código. Tengo snippets, a medida que yo voy escribiendo me salen ayudas. Simplemente presiono Tab y se me inserta el método propiamente. Se me inserta el elemento que yo estoy escribiendo. Entonces, quienes no deseen irse por el mundo Visual Studio pueden perfectamente utilizar el mundo Chart Develop. Tiene las mismas herramientas que tendríamos nosotros de manera básica en Visual Studio. No me malentiendan, no estoy diciendo que sea igual de potente a Visual Studio.
sino que nos permite hacer muchas de las cosas que en Visual Studio se pueden hacer. El Visual Studio es un entorno supremamente complejo y vasto, pero para nuestras aplicaciones básicas, mientras nos volvemos unos duros en esto, pues Chartdevelop puede hacer muchas de esas cosas que nosotros necesitamos. Yo pensaría que inclusive de manera comercial, para aplicaciones comerciales, no tendría yo nada que envidiarle a Chartdevelop con respecto a Visual Studio. Hay cositas que no, pero en la medida de lo normal. Puedo hacer aplicaciones de consola, bibliotecas de clase, aplicaciones de Windows, servicios de Windows, aplicaciones de ASP, servicios web. Puedo utilizar aplicaciones de MVC, de MVC4, hacer plugins para Chartdevelop, mejoras que yo le quiera hacer, aplicaciones de Silverlight. Silverlight es un símil con el Flash, es el Flash de .NET. Yo puedo hacer aplicaciones Flash muy dinámicas, digamos Flash por poner un símil, en código C#. En realidad son aplicaciones muy útiles. Windows Communication Foundation y Windows Presentation Foundation. Entonces son aplicaciones o es un entorno de desarrollo supremamente complejo, amplio. No traerá todo lo que tiene Visual Studio. Visual Studio trae herramientas mucho más avanzadas, pero para lo que nosotros necesitamos en los tamaños de nuestros proyectos es más que suficiente. Un lenguaje que llaman Vue, no lo conozco, sería interesante consultar qué es. Aplicaciones de C++. Por ejemplo, vamos a mirar una aplicación de consola en C++. C++, para que ustedes vean el código que tenemos en C++. Quienes nunca han hecho una aplicación C++, aquí tenemos nuestro Hola Mundo en C++. Tenemos también la opción de crear proyectos en otros lenguajes. Una aplicación, imaginémonos esta aplicación en Ruby. Yo no conozco Ruby, he escuchado mucho de Ruby, sé que es un lenguaje muy potente. Y aquí tenemos nuestro lenguaje hecho en Ruby. Bueno, digamos que esta es una aplicación de consola hecha en Ruby. Perdón, es una aplicación gráfica hecha en Ruby. Perdón, es una aplicación de consola, es una aplicación gráfica. Como esto, tenemos nosotros la posibilidad de crear muchos otros. Python, Ruby, bueno, el anterior creo que era Python. Sí, era Python, bueno, o Visual Basic. Aplicaciones web como MVC3, MVC4, ASP.NET y algo que es de verdad muy importante, que son los proyectos de instalación. ¿Cuántas veces uno no se desgastaba buscando un instalador con el Install Shield y no podíamos y al final no teníamos un instalador para nuestro programa? Aquí con este entorno gratuito ya lo podemos hacer. Listo, es un entorno supremamente potente. La aplicación que nosotros estábamos desarrollando era simple y llanamente un blog de notas. Sencillo, mi blog de notas. Aquí dice que no se puede encontrar. Bueno, tengo un error aquí en la aplicación de C++. Vamos a quitarlo para que me lo deje limpiar, para que me lo deje correr. Proyectos recientes, bueno, no puedo quitar el proyecto, no todo podía ser perfecto. Aquí tenemos nuestro blog de notas. Bueno, ese es uno de los que nosotros vamos a mirar. Tenemos otro que es el Visual Studio Express. Es muy similar a Visual Studio, es una herramienta también bastante potente. La diferencia que tiene con respecto a Visual Studio es que viene partidito. Hay una versión para desarrollo web, una versión para desarrollo Windows. Cuando aparezca Windows así, es que es Windows 8, aplicaciones con la apariencia de Windows 8, aplicaciones para desktop o aplicaciones de escritorio, Visual Studio Team Foundation Server Express. Esto es muy útil si tenemos, por ejemplo, un equipo de desarrollo de pocas personas. Puedo instalar un servidor
para manejo de versiones, para hacer compilaciones, para manejar el flujo de trabajo o la metodología, por ejemplo, con Scrum o con CMMI o con Microsoft Solution Framework, puede utilizarlo. Y hay un Visual Studio para, aquí solamente está el 2012, para Windows Phone. Entonces la diferencia principal que tenemos es que yo debo bajar lo que necesite. Si voy a desarrollar para web, bajo web; para Windows 8 bajo Windows; para Windows Desktop, que puede ser cualquier versión de las ya tradicionales de Windows, etcétera, etcétera. Listo, esta es la segunda herramienta que yo también le recomendaría usar. Y la mejor de todas, pero también tiene con el valor que obviamente conlleva tener una herramienta de este tipo, que es Visual Studio. Visual Studio tiene grandes ventajas, grandes ventajas. Entonces nos permite desde un solo entorno, desde una sola herramienta, desarrollar para los diferentes lenguajes soportados en .NET, ¿cierto? Desde una sola, muy parecido a lo que hacíamos en el Chart Develop, múltiples lenguajes cargados en una sola. Nos permite a nosotros hacer aplicaciones para escritorio, para Windows 8, para aplicaciones para entornos web, aplicaciones Windows Phone en el mismo entorno. Es fácilmente integrable con herramientas como Xamarin, ya les decía que es para desarrollo móvil, Android y iOS. Bueno, iOS sería la forma correcta. Gestiona todo el ciclo de vida del software, es decir, podemos hacer desde un diseño conceptual, un diseño de componentes, pasando por diseños detallados de UML, pasando por diseños arquitectónicos, haciendo o preparando los casos de prueba para pruebas unitarias, haciendo pruebas de integración, pruebas de carga, pruebas, ya les había nombrado las pruebas unitarias. Entonces nos maneja todo el ciclo de vida del software desde un solo entorno. Está integrado con Team Foundation Service. Ya Team Foundation Service Microsoft lo renombró como Visual Studio Online, Visual Studio en línea, que es para manejar todo el tema del desarrollo de software de manera colaborativa con equipos de trabajo, gestionando los tiempos, gestionando las metodologías, etcétera, etcétera. Y tiene herramientas gráficas para hacer el diseño de los componentes. ¿Listo? Entonces es algo supremamente importante, ¿cierto? Pero tiene un costo. Si nosotros ya somos una gran empresa de desarrollo de software que vendemos muchos millones de pesos en software, pues hombre, ya va siendo hora de que la compremos. Si somos un equipo de emprendimiento, somos 3, 4 personas, pues podemos acceder al VIX Spark, descargarlo gratis, trabajarlo gratis y vender nuestro software. Hacemos nuestros ahorritos y con el pasar de los años pues obviamente lo adquirimos. ¿Cuáles son las desventajas? Es cierto, Visual Studio tiene un costo que puede ser relativamente alto para empresas que apenas están arrancando en esto del desarrollo y empresas de emprendedores. Lo puede ser costoso, eso hay que ser sincero. Sin embargo, hay dos herramientas como el VIX Spark de Microsoft. Si nosotros vamos a abrirlo, como el VIX Spark o el Dream Spark. El primero es para emprendedores que pueden suscribirse, pasar algunas pruebas. Obviamente Microsoft tiene que verificar que sea una empresa legalmente creada, que exista la empresa, que tengan su cultura de desarrollo de software. Aquí nos está abriendo. Ellos hacen toda esa verificación y al final le entregan a uno grandes herramientas para los emprendedores. O sea que no tener plata, que es el caso que muchos tenemos, puede también representar, no representa una excusa. ¿Listo? Miren, nos dan 3 años de software gratis, soporte y visibilidad para startups, para empresas que apenas estamos arrancando en esto. ¿Cuáles son las herramientas de software que ellos nos entregan? Por ejemplo, si estamos haciendo aplicaciones .NET, bueno, aquí lo tenemos, nos entregan Visual Studio, Windows Azure gratis, versiones de prueba y de desarrollo de 1 año
para Windows 8, perdón, para suscribirnos al store de Windows 8, Windows Server, SQL Server, Windows Phone y creo que hay más, Office, Kinect, Webmatrix, SharePoint. Nos dan una serie de herramientas de verdad que uno pensaría cómo le van a regalar a uno todo eso, pero sí, se lo regalan. Inclusive hay cursos. Quienes se aburran de esta presentación pues pueden entrar a esta plataforma que es el Microsoft Virtual Academy, que es también muy bueno. Espero que no se vayan, no me vayan a dejar solo. Y tenemos otro que es para los que actualmente se encuentran estudiando, que es el DreamSpark. Para el DreamSpark es importante que su universidad o el instituto donde se encuentran estudiando se suscriba al DreamSpark. Si no está suscrita a su universidad, vamos a mirar aquí las instituciones académicas, pues hombre, exíjanle a su universidad que se suscriba. Tiene un costo muy bajo. Observen que tiene un costo, estamos nosotros hablando aquí que eso tendría un costo, que aquí tenemos los valores, pero observen lo que nos entregan. Todas estas herramientas nos entregan de manera gratuita, ¿cierto? Vamos a ver si la institución pertenece, ¿cierto? Aquí mire, se pueden suscribir por $99 o una premium por $499. Inclusive yo pensaría que es un valor agregado muy grande para una institución suscribirse a esto. Tenemos Windows Cliente en la Premium, pero tenemos Server en la estándar, que es la tradicional, Visual Studio Professional, Visual Studio Ultimate, Expression Studio, Windows Embedded, Visio Project, OneNote, SQL Server, Vistol, SharePoint, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es una herramienta muy interesante. Y nosotros como estudiantes, ¿qué podemos descargar? Uno le parece increíble que todo esto lo regalen, pero lo regalan. Obviamente, nos comprometemos a que lo que desarrollemos en esta herramienta, pues no lo vamos a vender. Visual Studio 2013, Express, Team Foundation, Team Explorer, esto es para conectarnos con Excel, conectarnos con otras herramientas, Visual Studio 2012, Windows Embedded, tenemos por aquí el Expression Studio, Kinect para Windows, una versión de Kinect del SDK, el Game Studio para desarrollar juegos basados en XNA, que es un conjunto de librerías propias de .NET para el desarrollo de juegos. Kodu Game Lab es una aplicación para desarrollar juegos. Small Basic para nuestros hijos que están aprendiendo a desarrollar y los queremos de una vez adiestrar en el desarrollo, ahí les tenemos el Small Basic. Mathematics, Robotic Studio, Visual Studio Professional 2008, una herramienta que aún está disponible. Por ejemplo, yo la necesito usar para desarrollar con Windows Mobile, entonces la descargo. Bueno, y aquí la lista sigue creciendo, aquí ya no nos creció más. Esto para herramientas de desarrollo, pero tenemos Windows Server hasta Windows 2008 y tenemos acceso a todas estas herramientas de formación y de certificación. Entonces no hay excusa excepto que no le guste .NET, es claro. Listo, si aún no lo convencemos de utilizar Visual Studio, yo no me gano nada porque ustedes compren Visual Studio. Es más, yo utilizo la versión del VixSpark, me suscribí al VixSpark y puedo utilizar esa versión. Entonces yo no cobro por hacer la promoción del Visual Studio. Si no, utilicemos el Express, y si tampoco le gusta el Express, pues utilicemos la versión del Chartable. Eso viendo un poquitico de Visual Studio. Digamos que quiero mostrarles, darles un rápido pasón por Visual Studio. Ya abrí mi Visual Studio Ultimate. Yo aquí estoy creando una serie de demos, lo estuve creando para mis clases de programación de computadores, una serie de demos de Visual Studio. Te lo voy a usar para mostrarles cómo funciona. Yo tengo ya Visual Studio 2012, viene con este entorno negro. Trato de entender que hace mucho más cómodo para los ojos el trabajo.
A algunas personas les gusta más en blanco, entonces también lo pueden configurar para que sea en blanco. Esta es una aplicación que desarrollé ahí rapidito como parte del demo y es simplemente un contador. Vamos a ver que nos termine la carga de los elementos allá. Es una aplicación simplemente que lo que hace es un contador. Es un contador hacia atrás, es un cronómetro hacia atrás. Aquí está mi aplicación. Vamos a ejecutarla. Listo. Es una aplicación que yo le pongo aquí 1 minuto y él dentro de 1 minuto empieza a contar 1 minuto y dentro de 1 minuto emite un sonido. Bueno, debí haberle reducido el tiempo porque 1 minuto aquí esperando es bastante. Dicen los locutores que 1 minuto en radio vale y 1 minuto de webcast no vale tanto, pero bueno, también esas peritas como maluca. Es una de las aplicaciones que ustedes van a hacer. Digamos que aquí me estoy chiveando yo mismo porque les estoy mostrando lo que van a tener que hacer o lo que les voy a dejar de recomendación para que hagan. Digamos que no es que sea una obligación, pero pues es la forma que vamos a tener nosotros de practicar un poco el lenguaje. Cuando llegue a 59 él debe emitirnos un sonidito durante unos 100 milisegundos. Vamos a ver, 54. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes quedaron sordos? No me vayan a cobrar, por favor. Ahí está terminando todavía de sonar. Debe sonar durante 100 milisegundos. O 100 segundos, vamos a ver. ¿Cuánto debe ser esto? Sí. Debe estar sonando durante 100 milisegundos. ¿Listo? Entonces esta es una de las aplicaciones. Tiene las herramientas tradicionales. Tiene aquí a este lado un explorador de archivos, que es más bien como un explorador de soluciones. Tiene por aquí las ventanas normales de un editor tradicional. Herramientas para trabajo en equipo, que es la gran diferencia. Herramientas de diseño. Y miremos a ver qué podemos crear nosotros con él. El abanico de opciones que tenemos respecto a lo otro es mucho más grande. Si nosotros miramos por ejemplo en Visual C Sharp, que es el lenguaje que vamos a utilizar, puedo crear aplicaciones para Windows 8, aplicaciones de escritorio tradicionales, aplicaciones web, aplicaciones para Office, aplicaciones para conectarnos o que se van a subir a la nube de Windows, a Windows Azure, aplicaciones para hacer pruebas de carga, pruebas de rendimiento, pruebas de interfaces de usuario, pruebas de unidad, pruebas unitarias, herramientas de reportes, complementos para SharePoint, Silverlight, Windows Communication, Windows Phone, no lo he descargado, Windows Workflow. Entonces observen que el abanico es mucho más grande que lo que tenemos en las otras herramientas. Si nosotros miramos, por ejemplo, en este, vamos a mirar aquí en el web, observemos que tenemos aplicaciones de ASP y aplicaciones de MVC y aplicaciones de Ajax. Si nos vamos para SharePoint, tenemos elementos de SharePoint. Y ahora miremos, por ejemplo, un lenguaje como C++. Tengo diferentes herramientas para desarrollar C++. Lo mismo nos pasa con Visual F Sharp. Es un lenguaje nuevo dentro de la plataforma. Puedo crear bases de datos de SQL Server desde Visual Studio. Aplicaciones hechas únicamente con JavaScript. Aplicaciones para complementos de Visual Studio. Herramientas de instalación, herramientas de soluciones de Visual Studio, proyectos de modelado en UML y modelado arquitectónico. Entonces las herramientas son muchas, por eso precisamente tiene un costo, ¿cierto? Sin importar cuál de los tres ustedes vayan a usar para el curso, los demos son exactamente los mismos. Las explicaciones y todo tienen exactamente la misma validez en el uno o en el otro. Listo, vamos a seguir. La pregunta que se hacen ustedes es: ¿por qué desarrollar en C#? ¿Por qué no en Visual Basic, por ejemplo? ¿O por qué no en C++?
La respuesta, pues digamos, es muy sencilla, porque C# ha sido la evolución o el resultado de la evolución de .NET durante los últimos 11 años y ha incorporado muchas características propias, por ejemplo, de los lenguajes C y C++, ¿cierto? A muchos nos hubiera encantado volvernos expertos en C++, pero el desarrollo del mercado lo lleva a uno a tomar otros lenguajes. En este caso, pues yo tomé C#. Es un lenguaje que cumple muchas, por no decir casi todas, por no decir todas, las características del paradigma orientado a objetos. Está muy apegado al paradigma orientado a objetos. Tiene una ejecución administrada, es decir, se ejecuta a través del CLR. Es de fácil aprendizaje cuando venimos desde lenguajes como Java, C o C++. Es más, C# toma de C, del lenguaje C, una gran parte de su sintaxis. Agrega ciertas cosas, muchas cosas, pero la base está en C. Muchos dicen, pero es que se parece mucho a Java. Pues sí, se parece a Java porque Java también se parece a C. Y C es el padre de estos lenguajes de última generación, C y C++. Entonces, ¿por qué C#? Simplemente porque es un lenguaje bastante maduro, es un lenguaje que ha evolucionado muy bien con el pasar de los años y que nos va a servir bastante a la hora de trabajar. Y ahora sí, vamos a la acción. Vamos a ver un poquito más de lo que va a ser nuestro desarrollo en C#. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar. ¿Qué quiero yo mostrarles a ustedes? Es que miremos cómo se comportan o cómo están compuestos las aplicaciones de consola, de Windows Forms, de ASP.NET o de MVC. Pues nos vayamos familiarizando un poquito con estos 4 tipos de aplicaciones, que son las 4 tipos de aplicaciones que yo esperaría al finalizar este curso nosotros podamos desarrollar. Muchos hoy en día descartan el uso de las aplicaciones de consola. Sin embargo, hay momentos en los cuales son supremamente útiles. Por ejemplo, una aplicación que se ejecute como un servicio en el lado del servidor, es muy útil que tenga una consolita para mandarle comandos. Es bastante útil. Si somos un poquito más sofisticados, entonces ya no le ponemos comandos, sino que le ponemos una ventanita de Windows Forms para configurar las opciones. Los sitios web ASP.NET, sitios transaccionales o sitios simplemente gráficos, los podemos hacer perfectamente, y aplicaciones web utilizando MVC también los podemos nosotros desarrollar. ¿Cuál es la anatomía o cuál es la estructura que tiene una aplicación de consola? Las aplicaciones de consola, recuerden ustedes que las vamos a crear aquí en Visual Studio. Voy a permitirme borrar todo esto que tengo aquí, excepto el countdown, el contador. Voy a quitar. Y voy a quitar también los códigos que yo tenga ya aquí creados. No los necesito. Listo, para que no me vaya a generar ahí confusión y la carpetica aparezca muy limpia. Yo puedo decirle aquí a mi sitio que me agregue un nuevo proyecto y que ese proyecto sea una aplicación de consola. Listo, aquí lo tenemos. Simplemente le pongo un nombre, le selecciono una carpeta y cuando lo haga, voy a crearlo ahí. Ya enseguida lo voy a borrar para que no llenar mis demos de tantas cosas. Cuando yo lo cree, simplemente lo que él va a hacer es generarme un proyecto como este. Este es el proyecto, esta es la solución y tiene estos 4 archivos. Unas propiedades que yo esperaría que día a día aprendamos, las referencias, un archivo de configuración y el código fuente de la clase principal. Esperemos a ver que se nos termine de crear. Este código de esta clase o de este archivo program es este que ustedes están viendo. Simplemente, ¿qué es lo que hacemos? Utilizamos esta primera instrucción que vemos aquí para escribir el hola mundo. Entonces, bienvenidos a C# y a hacer su primer hola mundo en C#.
Muchos ya lo habrán hecho en infinidad de lenguajes, pero un lenguaje más nunca está de sobra. Entonces, este es nuestro primer hola mundo en C#. Vamos a aprender de qué está compuesto, de qué se compone nuestra aplicación de consola, o de qué se compone nuestra clase program, en este caso nuestro archivo program. Miramos aquí en la parte superior. Miramos aquí en la parte superior, permítame selecciono aquí. Miramos aquí en la parte superior las librerías. Entonces son referencias a librerías existentes tanto en .NET como en las que yo pueda desarrollar en un futuro, que son librerías que se me van a cargar en el momento en el que sean llamadas. Voy a resaltarlo un poquito más para que hagamos énfasis en eso. Yo las tengo aquí, las voy a usar, pero solo las cargo como parte de mi aplicación cuando las vaya a usar. Están aquí referenciadas y me sirven para no tener errores de compilación. Es la primera parte de nuestra aplicación. La segunda es este componente que tenemos acá, que es el namespace o el espacio de nombres. Es una forma de organizar mi código fuente de una manera lógica, en la cual yo puedo crear agrupaciones de código que se relacionen en una especie de módulos o de componentes, ¿cierto? Es como para crear clases, paqueticos de clases que hagan una función específica, paqueticos de elementos que hagan una función específica. Por ejemplo, si nosotros miramos aquí system.collection.generics, cada uno de estos que estamos nosotros seleccionando aquí, system, es un espacio de nombres. Collection es un espacio de nombres que se llama collections, que está dentro de system. Y generic es un espacio de nombres que está dentro de collection, que a su vez está dentro de system. Entonces de esa manera yo puedo organizar mis clases en paquetes, ¿cierto? Para hacer un poquitico más organizado mi código y más descriptivo. Lo mismo aquí. Seguimos teniendo un paquete que se llama system, pero dentro de system tengo un paquete que se llama LINQ. Tengo un paquete system que es el mismo que se comparte con todos, pero tengo otro que se llama treating y tengo uno que se llama tags. ¿Listo? Entonces a eso nos referimos con los espacios de nombre. Siguiente componente es el nombre de la clase. Todo lo que desarrollemos en .NET de aquí en adelante es orientado a objetos, es decir, va a contener siempre clases. Espero en un par de sesiones más empecemos nosotros, no, en una sesión más, en la siguiente sesión de trabajo que realicemos la semana entrante, explicar este tema de las clases. Por ahora simplemente vamos a dejarla así, es una clase, está privada porque en .NET o en C# cuando se omite el modificador de acceso que va aquí, que puede ser público, privado, protegido, se deja por defecto privado. Esa clase tiene un método, es este que nosotros estamos observando. Perdón, no es ese, es todo. Vamos a volver a seleccionarlo aquí. Es todo el método. Perdón, la pluma. Todo este es el método main. Todo esto es un método. Tiene diferentes componentes o una firma especial. Esa firma la vamos a describir en la próxima sesión de trabajo. Es un método estático, también lo explicaremos cuando veamos los métodos de una clase. No retorna nada, se llama o tiene el nombre main y me recibe por parámetros un vector de string. ¿Listo? Quienes todavía se sientan confundidos con estos conceptos, no se preocupen, vamos a tratar de explicarlos un poco más adelante. Abre sus llaves en C#, al igual que hacemos en C++, tenemos que abrir llaves y estas son las instrucciones propias del método. ¿Listo? Entonces esa es la anatomía que nosotros tenemos de una aplicación básica de consola. Tenemos las librerías, el espacio de nombres, la clase y los métodos, en este caso el método solamente, donde se están desarrollando todas las actividades
que nosotros tenemos. Si vamos al ejemplo que yo les tenía aquí a ustedes, mi Visual Studio siempre trabaja y hoy que estamos en el día que lo necesitamos no quiere trabajar. Ahorita nos vamos para allá. Vamos a encontrar que en el ejemplo que les iba a mostrar que aquí tenemos mucho más código. Ahí lo alcanzamos a ver, así todavía no se esté creando esto. Yo tengo mucho código dentro de mi programación. Parte de lo que vamos a tratar de hacer más adelante es explicarles de qué se compone cada uno de estas instrucciones que están escritas acá. Continuemos. El siguiente tipo de aplicaciones que nosotros vamos a crear son las aplicaciones de Windows Forms o las aplicaciones de formularios. Esas aplicaciones tienen, al igual que vimos anteriormente, aquí una clase program. Esa clase program es simplemente la que ejecuta el programa. Y tenemos otro archivito que es el form1.cs. Si nosotros le expandimos acá, vamos a encontrar que tenemos un designer y un form1. En Visual Studio, y creo que en el general de los entornos de desarrollo de .NET, siempre vamos a tener esta división. Este es la vista de diseño. Esta es diseño. Esta es la vista de código que soporta todo eso que hemos diseñado aquí, que yo no lo creo, lo voy creando cuando arrastro los componentes. Y esta tercera vista, gracias a las clases parciales, que lo describiremos en un futuro, está la programación que yo hago. Es decir, yo este designer prácticamente nunca lo toco a mano. Es decir, yo no tecleo lo que hay que hacer ahí. Pero aquí sí, aquí pongo toda la lógica de programación de mi proyecto. Y el program es ya lo que vimos anteriormente, que es la aplicacióncita que se encarga de lanzarnos, o que se encarga de la ejecución del programa. Bueno, algo aquí me falló. Vamos a ir mirando la de ASP.NET. Por ahora, simplemente el día de hoy crearemos una aplicación de consola tradicional. Ustedes la van a crear más adelante, como parte del reto técnico que van a tener que hacer durante esta semana. Las aplicaciones de ASP.NET son un poquitico más cargadas de componentes, tienen más cosas. Por ejemplo, ya se van creando diferentes carpetas, que es donde van a almacenarse las páginas, las imágenes, las hojas de estilo, las hojas de HTML, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Espero que muy pronto lleguemos a esta parte. Tenemos las páginas, ustedes observen que son ASPX, componentes especiales como el Global ASAX, herramientas de configuración, este archivo de configuración web. Bueno, entonces es un tipo de aplicación que particularmente trae conceptos mucho más complejos. Por ejemplo, ustedes dirán las páginas maestras, el Global ASAX, estos archivos bundle, etcétera. Entonces, esto es porque ya tiene contenido. Esta es una aplicación ya existente que tiene contenido. Entonces, bueno, después la aprenderemos a crear. Y nuestra siguiente aplicación pues es una aplicación de MVC. MVC porque trae modelos, vistas y controladores. Personalmente aprendí MVC gracias a un proyecto que arranqué con un compañero hace ya algunos meses. Aprendí MVC y me ha parecido una excelente herramienta. Particularmente pienso, o personalmente pienso, que aunque hay que escribir más código, aunque hay que escribir código, a diferencia de ASP.NET que tiene bastantes asistentes, las aplicaciones se generan de una manera mucho más rápida, mucho más apegada a los estándares, con un enfoque un poco más organizado, más directo, más apegado a la arquitectura propia de este patrón de diseño. Entonces me enamoré de MVC, tengo que confesarlo. Espero que podamos llegar pronto allá. Mira, ahí volvió mi Visual Studio y se murió.
Vimos en la ventana o en la aplicación de consola, que va aquí bien marcadita, bien especial, que existía un método main. Quienes vengan del mundo C++ o del mundo Java recordarán que el método main es el punto de entrada de una aplicación de consola o una aplicación de Windows Forms. En ASP.NET y en MVC ya no existe método main porque digamos que hay diferentes formas de iniciar la aplicación. Puedo entrar a páginas específicas o puedo hacer, en caso de MVC, llamados a controladores específicos. Entonces ya no existe un método main. El método main tiene la siguiente firma: debe ser un método estático, importantísimo que sea estático, e importantísimo que se llame main. Estas son dos cosas que no pueden faltar. Y main como está escrito, main con mayúscula. Debe ser estático y debe ser main. Puede tener variaciones en qué? Puede tener variaciones en cuanto al uso de esta palabra void y en cuanto a los parámetros que reciba. Puedo hacer una variación del main devolviendo un entero, por ejemplo, para devolver el código de un error. ¿Sí? Es una forma de programar el método main. Y puedo omitir el ingreso de argumentos. ¿Qué son estos argumentos? De pronto esto nunca lo explica uno mucho, pero una aplicación de consola es simplemente esto. El pin es una aplicación de consola que nos recibe diferentes parámetros. Uno de estos parámetros es este. El segundo es, bueno, acabo de olvidarlo todo. Yo no, menos L debe suministrar un valor para menos L. Bueno, vea qué curioso. Menos S, menos P. No se encuentra el consolador IP. Curiosamente se me olvidó cuál es la tecla para que lo haga infinito. Pero bueno, todos estos parámetros que nosotros le pasamos aquí, a él, nos sirven para, o son pasados después como argumentos en un vector de cadenas. Cada uno separado por sus espacios es un vector. O sea, es un ítem del vector. Entonces, espere, menos T. Uno se le va olvidando todo esto. Quiere decir que a la clase, al objeto pin, al método main de la clase pin, que está en un programa que se llama pin.exe, se le pasan un arreglo de cadenas, un vector de string, con dos parámetros, este primero y este segundo. Internamente se hace la programación para que él entienda que el 0 es tal cosa, que el 1 es tal otra, ¿cierto? Y empieza a generar una serie de resultados que él va procesando con base a lo que yo le ingrese. ¿Listo? Entonces esa es otra de las opciones. Vamos a ver si ya nuestro Visual Studio revivió. Si no revivió, vamos a abrirlo a las buenas. Si no haya revivido. Para desarrollar aplicaciones de consola, digamos que es bastante útil. IntelliTrace permite ahorrar tiempo de depuración al mostrar un historial de lo que ha ocurrido en la aplicación. Mil disculpas que me activó por ahí una página que tenía en silencio. Sigamos. Una de las clases que más vamos a utilizar nosotros cuando desarrollemos aplicaciones enfocados en la consola es la clase, curiosamente, la clase console. La clase consola es la clase que a nosotros nos va a servir para interactuar directamente con la consola. Perdónenme que aquí tengo el pad mouse un poquito sucio, entonces por eso me está haciendo estas rayitas ahí. Permítanme, lo borro. Es la clase, precisamente la clase console. Es una clase que tiene una cantidad de métodos bien interesantes. Vamos a revisarlo. El primer método que tenemos aquí es el método beep. El método beep simplemente nos emite un pito. Es un beep. Es una advertencia con una frecuencia. Hola, Inge. Bien. Es simplemente un pito. Una advertencia sonora que tiene una frecuencia y una duración.
Background color, foreground color, como les explico aquí en el texto del frente, nos establece el color de la consola, nos establece el color del texto, el tamaño del buffer, el título, el ancho de la ventana, limpia la ventana, nos escribe texto. Estos dos métodos que tenemos aquí, el write y el writeLine, son muy interesantes porque son los métodos que nos escriben texto. Yo pensaría que esto es lo que en C++ llamábamos el cout, este de aquí, ambos, pues cualquiera de los dos, o el print elf o el print, y lo que en Java llamamos el system.out.println o println. Este sería el print porque escribe texto pero no nos agrega un salto de línea, y este es el println porque nos escribe el texto y nos agrega un salto de línea. Lo mismo pasa con el readLine y el readKey. Nos leen caracteres de la consola. El primero lee el primer carácter del buffer de entrada de la consola, es decir, el primer elemento que encuentre ahí grabadito en la consola. El segundo nos lee toda la cadena de caracteres hasta que encuentre el salto de línea o retorno de carro. Y este nos lee la tecla que se haya oprimido dentro de mi aplicación de consola. Acá les hago un poquito la similitud de lo que está pasando con esto. ¿Cómo funciona esto? Entonces vamos a mirar aquí a ver si mi Visual Studio ya revivió. Si ya revivió, vamos a terminar de borrar esto y voy a crearles de manera temporal por aquí un proyecto de consola, demo console. Aquí está creadito nuestro demo console. Esperemos que no se nos vaya a quedar tanto rato creándolo, no, en este caso fue rápido. Visual Studio tiene la ventaja de que ya tiene un zoom integrado y simplemente la clase console. Interesante y de recordar en .NET que las clases en .NET inician con mayúscula, bueno, al igual que en muchos otros lenguajes, y Visual Studio nos permite a nosotros utilizar una herramienta que se llama IntelliSense. El IntelliSense es una ayudita que nos brinda a nosotros que cuando voy a acceder a algún tipo, en este caso la clase console, que es una clase estática, ese concepto de clase estática lo aprenderemos después, yo puedo empezar a acceder a los diferentes métodos y propiedades que tiene esa clase. Por ejemplo, vamos a hacer el hola mundo, que no hemos hecho el hola mundo en C#. Estoy llamando el método console.writeLine, es decir, imprímame en pantalla hola mundo. Esto es nuestro hola mundo. Recordemos, por favor, en .NET, a diferencia de Java, los que vienen del mundo Java, los métodos empiezan con mayúscula y se utilizan, eso es simplemente un estándar, no es que en mis clases sea obligatorio utilizarlo así, en el código que yo desarrolle, pero las que vienen de .NET sí empiezan siempre con mayúscula. Es uno de los más grandes errores de todos cuando estamos empezando, que ponemos esto minúscula porque en Java se pone minúscula. Y le estamos pasando por parámetro al writeLine una cadena de caracteres que la vamos a explicar en unos segundos, que dice hola mundo. Si yo lo ejecuto, pues pasa algo bien curioso y es que se abre y se cierra. Perdón, aquí tengo mi otra aplicación. Observen que hay una que está más en negrita que otra. Quiere decir que esa es la que se ejecuta primero. Yo simplemente la selecciono y le digo aquí establecer como proyecto de inicio. La ejecuto y observen que la ventana abre y se cierra, pero él alcanza a mostrarnos algo, ¿cierto? Eso pasa porque como lo estoy corriendo con el depurador, con la herramienta depurar, es decir, con este o con F5, él simplemente lo abre, ejecuta lo que tenga que hacer y se cierra. Él no espera nada. Si yo lo corro con este que dice iniciar sin depuración, él me imprime el hola mundo y me dice lo tradicional de una aplicación de consola. Presione una tecla para continuar, ¿cierto? Yo normalmente hago pues un truquito y es que le dejo un console read al final. Con eso lo guardo con control S. La compilación la hago con control shift B larga.
Control Shift B y compilo el código fuente. Aquí en la ventana de resultados que me aparece en la parte inferior obtengo los errores. Si yo ocasionalmente hiciera esto, me sale en mi lista de errores: System.console no tiene una definición para Red Hat A. Lo interesante es que en línea, esto se llama compilación en línea, él me va mostrando los errores que yo voy teniendo. Observe que ahí ya apenas yo guarde se me va a borrar, y si yo le pongo aquí otra letra, él me va mostrando que sigo teniendo un error. Ahí se nos mostró en rojo. Listo, lo vamos a ejecutar y ya tengo el hola mundo. Simplemente cuando presione una tecla, la ventanita se me va a cerrar. Ese es el console read y el console write line. El console write o el console hace algo también muy parecido. Vamos a dejarlo así, punto y coma siempre al final. No vayamos a cometer esa primiparada de no ponerle. Y observemos que en el primero, cuando realicemos la impresión, se me saltó la línea aquí, se me abrió un nuevo renglón, pero los siguientes dos instrucciones, la 14 y la 15, que son estas dos instrucciones, si es 14 y 15, write, esto es un saludo, punto, no saltó de línea y me imprime esto es otro, de manera tal que yo aquí sigo escribiendo. Este es nuestro primer método. Entonces simplemente vamos a desarrollar ahorita la aplicación básica, pues un saludito, no siempre basta, no siempre falta, pues no siempre está ser un poquito formales. Vamos a decirle console.writeLine, write solito. Vamos a hacer una calculadora, por decir algo. Ingrese el primer número, un espacio. Se me prendió el Xbox, perdón. Ingresemos el segundo número. Voy a crear aquí una variable entera que va a ser igual a lo que vamos a leer de la consola. Me estoy adelantando un poco a lo que les voy a explicar más adelante. Y simplemente por hacerles la demostración. Cuando yo leo de la consola con el readline me devuelve un string. Es decir, si yo en la consola escribo 1, 2, 3 y en otro escribo 1, 2, 3, bueno, escribo 1, 2, 3 y en el otro escribo 3, 4, 5, y yo sumo y yo obtengo esos dos valores me devuelven en formato cadena. Es decir, es 1, 2, 3 pero en formato cadena y 3, 4, 5 en formato cadena. Como yo lo leo aquí en cadena, tengo dos opciones. Primero pues sería obviamente crear número 1, cadena 1, perdón, que sea igual a lo que viene aquí, a lo que viene por parámetro. Y el número 1 pues sería la cadena 1 pero convertida a entero. Esta clase la vamos a explicar en unos segundos. Y convertir de cadena en entero lo que viene en la cadena 1. Esa es la forma larga, ¿cierto? Nosotros podríamos inclusive reducir ese código anidando un método dentro del otro. Pues aquí le pongo console.readline. ¿Listo? Número 1, número 2. Este es el método largo, 2 líneas. Este es el método corto, una sola línea. Puede parecer confuso llamar un método dentro del otro, pero digamos que aquí les estoy explicando que es exactamente lo mismo. Es como si yo creara primero una variable temporal, leyera en esa variable lo que viene de la consola y luego la convirtiera, ¿cierto? Y posteriormente vamos a escribir aquí el resultado de sumar
Y aquí vamos a aquí voy a de pronto explicarles algo que también es bacán, bien interesante de .NET, y es los formatos. Número 1, número 2, y aquí pongo número 1 más, perdón, número 1 más número 2, punto y coma. Reduzcamos un poquito el tamaño para que nos quepa todo. ¿Qué es lo que está pasando en esta última línea? Es el método WriteLine. Él me escribe lo que yo le ponga aquí. Yo estoy haciendo uso de una de las bondades del método, y es el uso de formatos o de expresiones regulares más bien. Cuando yo le pongo esto, le estoy diciendo que me busque después que termine esa instrucción o esa cadena de caracteres, búsqueme el primer argumento o el argumento en la posición 0, en la posición 1 y en la posición 3. Observen que esto es uno solo. Estoy sumando los dos y lo estoy dejando como uno solo. Esta línea es exactamente como si yo hiciera esto. El resultado de sumar más número 1, aquí le vuelvo y le pongo esto, más, aquí le pongo número más número 2 más igual más lo que me dé la suma de los dos. Entonces estas dos líneas nos van a arrojar exactamente lo mismo, ¿cierto? La diferencia es que, si ustedes observan, esta es mucho más complicada de leer, ¿cierto? Es, digamos, un poco más fea a los ojos. Vamos a correrla para que veamos. Ingrese el primer número, 1, 2, 3, ingrese el segundo, 3, 2, 1, ¿cierto? Aquí, ¿qué dijo? Nos dio error de cadena. 0, 1, perdón. 0, 1, 3, no, es 0, 1, 2. 0, 1 y 2, este que tenemos aquí. Error 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vamos. Observen que el resultado que obtengo es el mismo. Él simplemente me cambia el llave 0 por el elemento 0, el llave 1 por el 1 y el llave 2 por la sumatoria de lo que vaya en el segundo argumento. ¿Listo? Simplemente como por mostrarles una de las bondades para que el código sea mucho más fácil de leer y de entender. Me he saltado algunos pasos, vamos a retomar un poquito. Ahí les hice un demo de la clase console. Esa clase console tiene más elementos. Yo podría inclusive decirle aquí console.foreground color y decirle console color bueno, este verde. Luego puedo venir y decirle aquí, y aquí puedo venir y decirle el console color, perdón, console.background color es igual a console color pues un color que se nos note el cambio, y al final console.bip para que ustedes lo escuchen, ¿ves? Para que vean el uso de los diferentes elementos. Aquí se nos va. Observen, el primero me sale en el color tradicional de la consola, el segundo me sale en verde, 1, 2, 3, el otro me salió en amarillito, 3, 2, 1, y cuando le di a apretar me salió con el background color y el foreground color con el color anterior. Listo, un poquito jugar ahí con la consola, hacer como un poquito más ameno el trabajo, no tener eso tan plano ahí. Entonces es un poco la demostración de las cosas que nosotros podemos hacer con esa clase console. Ahorita hay hay algunos ejemplos adicionales. Una tabla un poquito confusa, pero bueno, vale la pena explicarla. Y son los tipos de datos
que tiene .NET. Tipos de datos, esto lo llama la literatura tipos de datos primitivos. Son primitivos porque existen en .NET ya por defecto, ¿cierto? Son los datos básicos sobre los cuales se desarrolla todo. Me perdonan que la tabla se ve muy densa, pero bueno, quería unificar todo lo más posible. Tenemos diferentes tipos de datos. El bool, que es booleano, es un tipo de dato verdadero o falso. El sbyte, el byte, el short, el ushort, el int, el uint, long, ulong, char, float, double, decimal. Y en el video no se alcanza a ver, pero aquí en la parte de abajo está el string y el object. En la presentación lo van a tener guardadito. Esos tipos de datos algunos de ellos son compatibles con el Common Language Specification, otros no. Por ejemplo, no es compatible el sbyte y no es compatible el ushort, como tampoco el uint. ¿Por qué no es compatible? Porque Visual Basic, por ejemplo, no trae estos. ¿Sí? C++ de pronto, C++, bueno, creo que sí, pero habría que revisarlo. En esta columna nos dice si es compatible, es decir, si yo quiero que mi aplicación utilice tipos de datos ushort, debo tener en cuenta que no la voy a poder llamar, o esa función no va a ser compatible llamarla desde otros lenguajes. ¿Listo? Entonces es importante tenerlo en cuenta. Este es el tipo de dato C#, digamos, la palabra reservada para nombrar ese tipo de dato. Pero ese tipo de dato es originado en una clase. La clase boolean, la clase sbyte, etcétera, etcétera, cada una de ellas. Y en esa tablita les pongo los tamaños máximos y mínimos, perdón, el rango en el cual puede variar. El sbyte va de menos 128 a más 127 y así sucesivamente, observando por ejemplo que el entero va, estos serían desde 2000 millones, desde menos 2000 millones a más 2000 millones. Bueno, ustedes le agregan los otros números. Es muy importante entender cuándo utilizar un tipo de dato y cuándo utilizar el otro, porque de eso puede depender el funcionamiento de nuestra aplicación. Si yo todos los datos los pongo como long, como este long, todos, cada vez que yo cree una variable tipo long, se me reservan en la memoria 64 bits. Cada vez que yo creo una variable. Entonces imagínense yo declarar una aplicación donde estoy recolectando las edades de las personas y todas las edades recolectarlas con longs. No tiene sentido, ¿cierto? Tendría mucho más sentido que utilizáramos el byte. Bueno, ahí lo taché, pero ustedes me entienden que no hay que tacharlo. Usamos el byte, pues no conocemos, al menos en nuestra época, a alguien que haya vivido más de 255 años. Si ya lo que estamos utilizando es, por ejemplo, se me ocurre el peso en gramos, bueno, de pronto en gramos no, porque 65.000 gramos ya son 65 kilos, pero si estamos utilizando la altura en centímetros de personas, pues ya no tendría chiste 65.000 centímetros, ¿no? Nadie tiene esa altura. ¿O sí? Bueno, habría que pensarlo. Entonces, el ideal de conocer los tipos de datos es saber qué vamos a escoger. Si tenemos una aplicación financiera que maneja una precisión extremadamente alta y nosotros encontramos que el doble no nos cumple esos requerimientos y que el float tampoco, obviamente el float es más pequeño, debemos o vamos a empezar a utilizar este tipo de dato que es el decimal. Es un tipo de dato supremamente grande, ¿cierto? Digamos que es el máximo. Hay uno que es el big integer, pero este es un tipo de dato supremamente grande. Imaginémonos 128 bits. ¿Qué número nos cabría con 128 bits? Me van a dejar trabajar hoy. Hoy es viernes y todos están jugando Xbox. Entonces, este tipo de datos, esta tablita es bastante útil para nosotros. ¿Listo? Vamos a mirar cómo se declaran las variables en C#. Simplemente el tipo de dato que estamos creando, el nombre de la variable que vamos a utilizar. Recordar algunas cosas básicas: no debe empezar por número, debe empezar por una letra, no puede contener espacios ni símbolos, no puede contener espacio porque es un error de compilación.
existe esta manera de crearlo: string cadena 0, por decir algo, igual a nada, no lo estamos inicializando. O existe la siguiente opción de crearlo, que es de una vez inicializarle un valor, ¿cierto? Tenemos las dos opciones de creación de las variables. Esas son las formas de inicializarlo. El entero ya lo estamos creando abajo. El doble lo tenemos también aquí creadito. ¿Qué le pasó, Inge? Una variable tipo doble, entonces no sé, se me ocurriría el peso. Listo, yo estoy eso en kilos. Un caso especial pasaría, por ejemplo, si va a ser un float. El float es importante porque yo no lo puedo nombrar así, aunque es un número de punto flotante decimal. No lo puedo nombrar así porque me saca un error. Debo agregarle, él aquí nos dice, el sufijo f, ¿cierto? Para indicarle al compilador que es un número flotante, que no lo vaya a confundir con un número de tamaño doble. Es simplemente eso. De aquí podemos inclusive crear la variable char. El char es un solo carácter. El char lo nombramos o lo usamos con comillas simples, como ustedes ven acá. Los strings los nombramos con con comillas dobles. Los enteros, ya tenemos por aquí un entero. ¿Sí? Los dobles, los float, nos quedaría, ¿cuál otro tenemos por ahí? Los decimales. Bueno. Pero la sintaxis de nombramiento de las variables es exactamente la misma. El tipo de dato seguido del nombre de la variable, que debe cumplir las reglas que ya les decía. Va a empezar por número, no contener espacio, no contener símbolos. Y si deseamos de una vez asignarle un valor, pues lo podemos nosotros hacer. Cuando nosotros, una parte del ejemplo que yo les nombraba ya era la clase convert. Ya hicimos la console, que era la consola. La clase convert es una clase también muy utilizada porque nos permite convertir de un tipo de dato a otro. Listo, en este caso, por ejemplo, estamos convirtiendo de string, que es aquí, a entero, que es el que tenemos acá. Pero yo puedo convertir de string a double, de string a float, de string a entero, como el caso que tenemos, de entero a string. Cualquiera de esos métodos los puedo usar, ¿cierto? Entonces es una clase altamente recomendada para quienes desean convertir. Listo, vamos a revisar sintaxis básica del lenguaje. Ya estamos prontos a terminar. Sin embargo, es importantísimo hacer primero esta introducción. El elemento principal, yo me atrevería a decirlo, de un programa es la posibilidad de cambiar el flujo de la ejecución del programa basado en las decisiones. ¿Listo? Eso es lo que hace el si o el if. Tiene una sintaxis muy sencilla. La palabra reservada if. Alguno me decía, bueno, y si yo le quiero poner if con mayúscula, pues no le va a funcionar. No funciona, tiene que ser if en minúscula, seguido de una decisión o de una evaluación de una condición. Debe ir entre paréntesis y lo que esté entre paréntesis debe arrojarme un valor verdadero o falso. ¿Listo? Edad es menor que 18. Eso nos da verdadero o nos da falso. No hay otra opción, ¿cierto? Siempre y cuando edad sea una variable entera, obviamente. Si nos da verdadero, se nos ejecuta esto. Si nos da falso, se nos va a ejecutar esto, ¿cierto? Para quienes aún no tienen mucha experiencia en el desarrollo, si yo le omito de manera opcional esto, o este else que estoy aquí subrayando, si yo no lo pongo, si yo no lo escribo, y la variable y la evaluación de la condición me da falso, simplemente no pasa nada. No entro, no hago nada y se omite. Es decir, yo puedo solamente tener la decisión que se cumpla cuando esta decisión sea verdadera. Esto lo que haría que el else, si no existe, pues obviamente no se va a hacer nada. ¿Listo? Entonces, si la decisión es verdadera, si la cláusula que tenemos aquí, que debe ser una evaluación o debe darme una evaluación booleana, si eso me da falso, inmediatamente ejecuto el else. Si me da verdadero, ejecuto la primera parte.
Cosas importantes a tener en cuenta. La sintaxis me permite que si es una sola línea después del if, es decir, solamente esta línea, yo puedo omitir las llaves. Puedo omitirlas, no pasa nada. Sin embargo, yo siempre les recomiendo a mis estudiantes que así sea una sola línea, la escriban. Para que en un futuro, si debo agregar otra línea, pues no vaya a cometer yo un error de programación por omitir esos valores ahí. ¿Listo? Revisemos cuáles son los operadores relacionales que existen. Se llaman operadores relacionales porque me relacionan dos operandos, dos elementos, y me arrojan un valor de verdad, verdadero o falso, true o false. Cuando yo digo que un elemento es igual a otro, estoy diciendo que tienen exactamente el mismo valor. ¿Listo? Edad es igual a 18. En este caso que hubiéramos tenido aquí, igual a 18. Estaríamos preguntando si 18, que es el valor, es igual al mismo valor que tiene la variable edad. Diferente de lo contrario del igual. Si es menor que, mayor que, menor igual que o mayor igual que. Estos operadores me arrojan un valor true o false, no me arrojan nada más. Los siguientes son los operadores condicionales. Operadores condicionales como el y, que es el and, observen que es con doble símbolo, esto sería el ampersand. Dos operadores o barras verticales, que es el operador OR, y el operador de negación, que es el operador NOT. ¿Qué pasa con esto? Yo podría aquí preguntarle, vamos a hacer un ejemplito aquí muy sencillo. Si aquí vamos a poner una variable edad es igual a 28, si edad es menor que 18 y una variable booleana acepta riesgos. Digamos que tenemos un programa arriba que se encarga de generarme esto, lo recibe de un formulario, y acepta riesgos es igual a true. ¿Qué pasa? Ejecútelo de acá, ¿sí? Bueno, ahorita ya vamos, y si no, ejecútelo de aquí. ¿Listo? Para esto nos sirve. El y quiere decir, como la operación AND, que los dos deben ser verdaderos para que ingrese a la instrucción del verdadero, a la instrucción del if. Es decir, arroja verdadero si los dos son verdaderos. El OR arroja verdadero cuando uno de los dos es verdadero. Es decir, esto o esto. ¿Listo? Entonces es importante. Y el diferente nos serviría para esto. Si es diferente de aceptar riesgo, ¿cómo se leería eso? Es decir, esto que tengo aquí es igual a decir si aceptar riesgo es igual a falso. Aceptar riesgo es igual a falso. Evalúo la opción si me da verdadero ingreso. Entonces, esta opción es el resumen de esta. Sí, perdón, esta opción, esta que tengo en verde en comentario, es la opción larga de esta abreviatura. Vamos a mirar un tema que no tengo en las diapositivas. Olvidé agregarlo. Bueno, nos vamos para la versión 2 del curso y son los comentarios. Existen en C# diferentes tipos de comentarios. El primero de ellos es un comentario de línea. ¿Qué es un comentario de línea? Que si yo doy enter, aquí ya no lo tengo en comentario. Y esto es un comentario de bloque. ¿Cómo se construye un comentario de bloque? Debo el slash, el asterisco, empiezo a bajar las líneas con enter y cuando desee simplemente le pongo asterisco slash. Todo ese valor me va a quedar como un comentario de bloque. ¿Listo? Comentario. Observen que yo puedo escribir en diferentes líneas, ¿cierto? Para documentar un bloque completo de código. Son los dos tipos de comentarios que tenemos en C#. Y existe uno muy especial, que son los comentarios de XML.
¿cierto? Esto puede ser parte de un estudio posterior que ustedes hagan en internet, que es para generar los comentarios de XML. Ustedes dirán, uy, ¿cómo hizo para escribir todo eso tan rápido? Existe en internet un plugin, podríamos llamarlo plugin, vamos a ver si lo veo por aquí, que se llama Ghost. Es un plugin que simplemente me documenta mis métodos utilizando la documentación de XML. ¿Cómo funciona? 3 slash y puedo escribir, 3 slash y puedo escribir, 3 slash y puedo escribir. Esto me sirve o me servirá en un futuro para generar la documentación de mi método. Listo, para hacer un manual de pronto de programador y explicar qué es este método main. Esto solo puedo utilizar a futuro. Como un breve paréntesis porque no lo habíamos explicado. Las decisiones, la segunda parte de las decisiones es el switch. El switch nos sirve para tomar decisiones basadas en la evaluación de varias condiciones. Por ejemplo, en este caso, si leo la variable, leo la tecla que me digitó el usuario, evalúo en el caso que sea esto, o en el caso que sea esto, o en el caso que sea esto, o en el caso que sea esto. Si no es ninguna de ellas, simplemente entro al default. Siempre tiene que haber el default. En este segundo ejemplo, leo el carácter. Si el carácter es 32, ejecuto esta parte. Si es 40, ejecuto esta parte. Si es 41, ejecuto esto. Y si no es ninguno de ellos, ejecuto esta parte que tengo aquí. ¿Listo? Digamos que es la sintaxis básica del switch. Le paso por parámetro al switch lo que voy a evaluar y pongo seguido de la palabra case los posibles valores que esa variable va a tomar. Dos puntos, escribo las instrucciones y pongo la sentencia break. Listo, esa es la sintaxis. Palabra case, valor posible de la evaluación, instrucciones y el break. Así funciona cada uno de ellos. El switch va aquí con llave, aquí abajo también viene con llave, de pronto no lo alcanzan a ver en el video, pero va con una llavecita, ¿cierto? El siguiente componente del lenguaje es el método for, el ciclo for. El ciclo for se compone de varios elementos. El primero es la inicialización, la evaluación, el incremento y las instrucciones que se van a ejecutar. Inicialización, evaluación de la decisión, incremento y me falta obviamente las instrucciones. ¿Cómo funciona el for? Viene ejecutándose el programa por aquí, llega el for, inicializa la variable que la vamos a hacer nosotros en esta parte, inicializamos la variable, posteriormente evaluamos la condición 0, es decir, i es menor que 100, si es verdadero ejecuto inmediatamente las instrucciones, cuando ejecute las instrucciones procedo a hacer el incremento y de hacer el incremento posteriormente ejecuto la consulta a la evaluación de verdad y me quedo ahí hasta el momento en el que esto me dé un valor de false. Creo que sería bueno comprarme un lapicito para dibujar aquí en la pantalla, haría mucho más fácil el trabajo. Perdonarán la letra, pero me trato de explicar. Es uno de los métodos más usados que lo vamos a utilizar cuando veamos vectores y cuando veamos matrices. Otro de las constructs, la literatura lo llama construct, yo lo llamaría como ciclos o componentes, es el for each. El for each viene heredado de Visual Basic. Es por cada elemento de este vector o de este elemento o de esta colección ejecute estas tareas. Entonces, por cada elemento entero que tenga esta colección, ejecute estas tareas. Entonces, en este caso, ustedes lo pueden transcribir ahí en su código. Lo ejecutaría una vez para el 10, una vez para el 20, una vez para el 30 y una vez para el 40. Cuando la lista no tenga más elementos, simplemente termina. Esto es un método bastante interesante cuando estamos utilizando colecciones o estamos utilizando arreglos. Es muy chévere de usar.
Siguiente ciclo es el ciclo while. El ciclo while lo que hace es ejecutarse mientras la condición que está aquí arroje un valor de verdad. Mientras esto sea verdadero. Cuando eso sea falso, termina de ejecutar, ya no ejecuta estas instrucciones. Mientras eso sea verdad, ejecuta las instrucciones. En este caso, terminar empieza en comillas vacías, es decir, no tiene ningún valor, es vacío. Y pregunto, si terminar punto to lower, es decir, si convertirlo a minúscula me da diferente de sí. Comillas es diferente de sí. Es verdad, es diferente de sí. Ejecuto estas instrucciones. Imprimo en la pantalla y leo lo que el usuario me escriba. Si el usuario me escribe sí, dice, sí es diferente de sí. No, eso es falso, no, es igual a sí, entonces se rompe y ya no lo ejecuta más. Un funcionamiento parecido, no es el mismo, es el que tiene el método do while. La gran diferencia es que observen que el orden está al revés. En el while primero hacía la validación y en el do while estoy haciendo la validación al final. En el do while hago la validación al final, hago las instrucciones y si lo que me arroja esta decisión de verdad es cierto, vuelvo y lo ejecuto, vuelvo y subo aquí a esta línea del do. ¿Sí? Yo les pido por favor a los que estamos iniciando en esto de la programación que nos tomemos la tarea, el trabajo de digitar esto en una aplicacióncita de consola y ver qué es lo que pasa. No está de más que entendamos al detalle cómo funciona. Si ya los que llevamos un poquito más de tiempo pues nos sentimos cómodos con el ciclo, pues hombre, no lo probemos porque ya lo entendemos, ¿cierto? Pero si no lo entendemos bien, es muy sano que nosotros hagamos la prueba. ¿Y para qué queremos la prueba? La prueba es muy sencilla. Queremos la prueba para generar esta aplicación. Una aplicación de consola que debe comportarse como un cronómetro, pero que no vaya aumentando, que vaya aumentando hasta que llegue a un valor. Que cuando llegue a ese valor, lo que haga simplemente es emitir un bip, emitir un sonido. Y cuando llegue a ese sonido, simplemente que la aplicación termine. Yo ya la tengo aquí desarrollada. No voy a ser tan irresponsable de ponerles algo tan complicado que no funcione. No les voy a mostrar el código porque quiero que ustedes lo hagan. Simplemente él me dice, ¿cuánto tiempo en minutos desea ser notificado? Yo le voy a poner 2 minutos. Este señor va a empezar a contar hasta que lleguemos a 2 minutos. Y a los 2 minutos va a ejecutar un bip. Este ejemplo ya se los mostré anteriormente, les mostré un pedacito del código. Yo los invito a que hagan el ejemplo, hagan el ejercicio, practiquen bastante y que pongan en prueba todo esto que hemos visto. Si ustedes ya saben programar, pues tomémonos el tiempo, hagamos el ejercicio. De pronto encontramos algo que no manejamos muy bien de ese chart, de pronto aclaramos conceptos. Si tienen alguna duda ya saben que me pueden contactar por las redes sociales. Voy a simplemente a generar ya los videos de esta explicación, los subo a la página del curso y empiezan ustedes a trabajar. Bueno, él ahí se nos va a demorar otro minuto. Cuando nos llegue a los 2 minutos, él va a emitir un bip, ¿cierto? Aquí ya simplemente incrementó, observen, pasó a 1. Está programado, yo la programación que hice es cuando llegue a 60, póngase en 0 y aumentemele 1 a este. Cuando este llegue a 60, póngase en 0 y aumentele 1 al siguiente, a las horas, ¿cierto? Si yo le pongo 180 minutos, pues él va a correrme 2 horas. ¿Estamos? Entonces eso es parte del ejemplo. Vamos a esperar a que llegue allá. Desearles a todos que tengan un feliz fin de semana. Ojalá se entretengan bastante practicando estos ejercicios. Mucha paciencia a los que ya tenemos un caminito avanzado en el desarrollo y nos parece que este tema es demasiado básico. Les pido sinceras disculpas si aún no llegamos a los temas que desean. Yo sí estoy seguro que vamos a llegar bastante lejos y aquí ya nos llegó el día.
Bueno, más de uno pudo haber perdido el oído. Ahí ya está terminando el bip. Ese bip, no se preocupen, es simplemente un bip que yo encontré en internet. No les voy a mostrar mucho, no, por favor. Simplemente es este for, el sonido se emite con este for. Si ustedes quieren solamente le dejan el bip, aquí le ponen, lo pueden poner de esta manera. No le pongan ningún parámetro y él emitiría un bip solito, ¿cierto? Este ciclo lo que está haciendo es generar estos altibajos, porque él empieza en 37 y lo va aumentando de 200 en 200, entonces aumenta la frecuencia del sonido de 200 en 200, va aumentando de 200 hercios en 200 hercios hasta que llega a 32.767, que es el máximo que me permite el método BIP. ¿Listo? Entonces, invitarlos, por favor, para que estudien de manera bastante juiciosita estas diapositivas que hemos visto. Espero para la próxima semana continuar con los ejercicios e incrementar un poquito más la dificultad. Vamos a tratar todo lo que es el paradigma orientado a objetos ya visto en C#, lo que son clases, lo que son objetos, lo que son constructores, métodos, propiedades, sobrecarga de métodos, polimorfismo, encapsulamiento, todos esos conceptos de paradigma orientado a objetos que muchas veces son tan abstractos, pero que cuando los comprendemos en realidad nos hacen el trabajo mucho más sencillo. Entonces, por su atención, muchas gracias. Los invito a que me contacten a través de Twitter o a través del Facebook o a través de la página donde vamos a subir este curso y que podamos durante estos días pues ir mejorando poco a poco. Les agradezco inmensamente su compañía. Muchas gracias.